Bienvenidos a Mundo Geografía. Hoy hablaremos de la hidrografía, la función de dicha ciencia, sus características y cómo se compone una cuenca hidrográfica. La hidrografía es una rama de la geografía que se dedica a la sistemática descripción y el estudio de los cuerpos de agua del planeta, especialmente de las aguas continentales, o sea, de los recursos hídricos de cada región específica. En este sentido, se aproxima a otras disciplinas geográficas como la hidrología, la geomorfología, la oceanografía y la climatología. El término hidrografía proviene del siglo XVI como un intento de establecer una cierta analogía con la geografía, pero aplicado al porcentaje del mundo que se encuentra bajo el agua. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta disciplina demostró su utilidad, no solo teórica, sino aplicada tanto a lo cartográfico como así también a lo económico y a lo militar. Por esta razón, forma parte de los servicios geográficos nacionales de la mayoría de los países. Incluso existe una red de información hidrográfica internacional, llevada adelante por la Hydrographic Organization, fundada en 1921 y con sede en Mónaco. La hidrografía centra sus estudios en los recursos hídricos continentales, comparte sus intereses con otras ramas geográficas y cartográficas, especialmente en lo referido a la comprensión de los recursos naturales de cada región, y se interesa por asuntos como las cuencas hidrográficas, la sedimentación fluvial o las vertientes hidrográficas. En resumen, se interesa en el modo en que las aguas continentales fluyen hacia los océanos y lagos endorreiros. Por otro lado, la información hidrográfica es clave para el mejor y más exacto conocimiento geográfico de la geografía regional, lo cual a su vez conlleva ventajas económicas y militares respecto de aquellos que ignoran el mundo a su alrededor. La hidrografía, como mencionamos anteriormente, estudia características como el caudal, el lecho, la cuenca y la sedimentación fluvial de las aguas continentales. Es habitual que se considere la cuenca hidrográfica de un río como una región natural específica y que se desarrollen análisis detallados de sus especificidades. Se conoce como cuenca hidrográfica al territorio que está drenado por un único sistema de drenaje natural, un río que desemboca en un mar o en un lago endorreico. Otra noción importante para la hidrografía es la idea de red hidrográfica, una red de transporte superficial de agua y sedimentos. Una vertiente hidrográfica, por otra parte, está formada por un conjunto de ríos con sus respectivos afluentes que desembocan en un mismo mar. Los ríos que forman la vertiente hidrográfica suelen tener características similares. Una cuenca hidrográfica consta de tres partes. En primer lugar, la cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río. Generalmente se sitúa en áreas montañosas o cabeceras de los cerros, limitadas en su parte superior por la línea divisoria de aguas. En esta zona las pendientes resultan elevadas, los valles estrechos y los procesos fluviales que prevalecen son erosivos. En segundo lugar, la cuenca media, que es la zona donde el cauce principal del río mantiene un curso más definido. La pendiente es menos abrupta que la anterior y los procesos erosivos son más moderados. También recibe aportes de otros cauces menores. Y en tercer lugar, la cuenca baja, que es la zona donde se produce un cambio abrupto de la pendiente. El río desagua o desemboca en zonas más bajas, el trazado del curso es divagante o sinuoso, y aquí es el lugar donde prevalece el proceso de la sedimentación fluvial. En función de la dirección de la evacuación de las aguas, podemos diferenciar tres tipos de cuencas. En primer lugar, la cuenca exorreica o abierta son las cuencas que drenan sus aguas hacia el mar o al océano, como la cuenca del Plata en Sudamérica. En segundo lugar, la cuenca endorreica o cerrada son las cuencas que desembocan en lagos, lagunas o salares sin comunicación al mar. Un ejemplo de este tipo de cuenca es la cuenca del río Desaguadero en Bolivia. Y en tercer lugar, la cuenca arreica, que son las cuencas cuyas aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Son frecuentes en zonas de desierto como el desierto del Sahara. Por otro lado, tenemos al caudal, que es el volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. Para medir un caudal se utilizan los siguientes métodos.
Por un lado tenemos el método volumétrico. Es un método para medir el caudal de agua en arroyos muy pequeños. Es la medición directa del tiempo que se tarda en llenar un recipiente de volumen conocido. Por otro lado tenemos el método velocidad sobre superficie. Este método depende de la medición de la velocidad media de la corriente y del área de la sección transversal del canal. Una forma sencilla de calcular la velocidad consiste en medir el tiempo que tarda un objeto flotante en recorrer, corriente abajo, una distancia conocida. Otro de los elementos de una cuenca es el lecho o cauce de un arroyo o de un río, que es la depresión del terreno que contiene el agua. Puede decirse que el lecho entonces es el lugar físico donde fluye el agua en su curso, entre las orillas o riberas. Cuando el agua sale de dicho lugar, se provoca una inundación. Es importante tener en cuenta que el caudal de un arroyo o de un río puede variar de acuerdo a la estación, ya que las precipitaciones aumentan o disminuyen según la época del año. El lecho, en definitiva, es el canal que, de manera natural, permite la circulación del agua. Este canal contiene a un río o a un arroyo, aunque un incremento del caudal, como dijimos, puede hacer que el agua lo desborde e inunde las zonas aledañas. La sedimentación fluvial, por su parte, es un tipo de sedimentación que se presenta por acción de las aguas salvajes o de crecida, que son las que provienen del deshielo, de la nieve o de la lluvia y circulan sobre el terreno sin un cauce fijo. Al deslizarse por las laderas, se van uniendo entre sí hasta incorporarse a un torrente o río. Su acción es especialmente erosiva, dependiendo en gran medida de la naturaleza del terreno por el cual discurren, de su permeabilidad, de la pendiente y de la vegetación. Finalmente, después de este proceso erosivo, el transporte del material erosionado se sedimenta. Las mayores erosiones se producen durante las crecidas, cuando la fuerza de arrastre de las aguas es mayor y se supera la velocidad crítica. En este caso, los ríos modifican su sección, variando su profundidad, su anchura y ajustándolas al proceso de erosión. Este proceso toma el nombre de agradación, producida por las aguas. Cuando el caudal de crecida y la velocidad disminuyen, las aguas pierden su capacidad de arrastre y se va produciendo la sedimentación progresiva de los diferentes tipos de partículas, proceso al que vamos a llamar degradación. Estos dos procesos de agradación y degradación de los cauces se van produciendo en estos de una forma natural y periódica, como consecuencia de las variaciones de los caudales y la carga sólida procedentes de las laderas, aunque en algunos casos esta dinámica puede verse modificada, tanto por alteraciones en la ladera o la cuenca producidas por el ser humano. Por otro lado, es importante distinguir entre hidrografía e hidrología. La hidrología es la ciencia geográfica dedicada al estudio de la distribución de las propiedades de las aguas presentes en la corteza terrestre y en la atmósfera. Esta ciencia, por lo tanto, estudia la humedad del suelo, las precipitaciones y las masas glaciares, entre otros temas. A pesar de sus diferencias, la hidrografía está relacionada con la hidrología, así como también con la geología y la climatología, entre otras ciencias. Es correcto decir que el punto principal que estudia la hidrografía son los recursos hídricos continentales, o sea, el agua dulce que se encuentra disponible para los usos que le da el ser humano, un elemento de gran importancia desde hace ya unas cuantas décadas. El ser humano necesita de dichos recursos hídricos para satisfacer sus necesidades más básicas, como son la higiene y la alimentación. No olvidemos que beber agua es indispensable para nuestra salud, ya que se trata de un nutriente esencial para la mayoría de las funciones de nuestro organismo.
Gracias por escucharme. Deja tu like, seguime. Si te gusta este contenido del canal, compartí los videos en tus redes, así hacemos crecer a esta comunidad. Comenta por algún tema en particular que te guste y también dale a la campanita que YouTube te avisa de nuestros próximos videos. Nuevamente les vuelvo a decir gracias. Nos vemos. Chau chau.